Dios le bendice a todos mis hermanos, a toda la audiencia que en este momento nos escucha. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ustedes, aunque por estos medios tecnológicos, pero nos hacemos presentes a través de la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu. Por eso le doy gracias al Señor. Y quiero, antes que iniciemos este servicio dominical, de escuela dominical, que hagamos una oración con base en la palabra del Señor. Ahí donde estás, si quieres inclinar tu rostro, hazlo. Si te quieres poner de rodillas, hazlo. Conforme Dios te ponga en tu espíritu. Dice la palabra que en señal de humildad inclinamos nuestro rostro como junco truncado, dice la palabra en el libro de Isaías. Así que ve conmigo a la escritura en el libro segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en este momento damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder presentarnos ante tu presencia, de invocar tu nombre, Señor, con toda humildad, delante de la cual, Señor del cielo, tu nombre puede ser invocado, acudiendo a nuestra humildad, recordando que tú eres nuestro Creador y que nosotros somos tu criatura, y que te debemos toda adoración, toda honra y toda gloria, Señor del cielo. Estamos en este momento, Señor, intercediendo, Padre, por todas las situaciones que se están presentando en el mundo, en el globo terráqueo, Señor, con esta pandemia que está atacando a todo el mundo, Señor. Sabemos que dentro de todo esto hay un propósito de parte tuya, mi Dios. Y el propósito tuyo es de que todo el pueblo, toda la creación, Señor, se humille delante de ti, Señor. Busquen tus rostros, Padre Celestial, y oren a ti, Señor. Levanten clamor, oraciones, Padre eterno, para que todos entren en esa comunión contigo y comiencen a reflexionar sobre los caminos que cada uno ha tomado, aún sobre las palabras que han lanzado, Señor del cielo, que muchas veces son palabras de ataduras, palabras de incredulidad, palabras de desesperación, de temor, Señor. Rogamos en este momento, Señor, que tú, en el poder de Jesús, escuche nuestro clamor para que sea detenida esta pandemia por tus misericordias, Señor del cielo. Pandemia que, Señor, ha obstaculizado nuestro libre andar para cumplir con tu mandamiento de llevar tu evangelio a todas partes, Señor del cielo. Por eso, en el nombre de Jesús estamos rogando en este momento, Señor, que todos aquellos que están clamando, Señor, en estos momentos, que todos aquellos, amado Dios, que han vuelto su rostro, su corazón a ti y te han orado, Señor, tú les perdones los pecados, mi amado Señor del cielo, y se cumpla tu propósito, que es que todo el mundo, Señor, vuelva los ojos a ti. Que todo el mundo ore, que todo el mundo entienda que tú eres, amado Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Príncipe de paz. Y detengas, amado Dios, una vez cumplido este propósito, por el cual tú has permitido todas estas manifestaciones de este virus,
se cumpla tu propósito, Señor, y se ha detenido en el nombre de Jesús, Padre, esta pandemia. Señor del cielo, que tú ahora mismo, Padre mío, a todos aquellos que te han invocado, sea tu poder no solamente deteniendo esta pandemia, sino también sanando, Señor, los cuerpos enfermos. Que tú quites, amado Dios del cielo, toda adicción a la droga. Que tú quites, amado Dios, toda esclavitud a las máquinas de diálisis. Aquellos que están, Señor, haciéndose diálisis, que tú que me escuchas y que tienes una dependencia de esa máquina, hoy el Señor, si has invocado su nombre y te has humillado, si ha vuelto tu corazón y tu ser a Él va a sanar ahora tus riñones, va a restaurar, a poner riñones nuevos sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que tienen, amado Señor, una dependencia de la droga, Señor, por tratamientos psiquiátricos, en el poder de Jesús, Señor. Estamos creyendo el poder de tu palabra, el poder de nuestras oraciones. Cuando se vuelven a ti, Señor, se humillan y se vuelven a ti. Tú estás quitando en el nombre de Jesús toda adicción, Señor. Estás restaurando, amado Dios, los niveles psíquicos, Padre Celestial. Estás iluminando el entendimiento, iluminando, Señor del cielo, Padre, el conocimiento. Estás restaurando el cerebro, Padre Celestial. Estás, Señor del cielo, creando neuronas nuevas para que todos adquieran la lucidez mental. El raciocinio, Señor del cielo, vuelva a ellos y entiendan, Señor, el propósito por el cual tú le estás dando sanidad, Señor. Aquellos, amado Dios, en este momento, Señor, que tienen problemas estomacales, tienen problemas, Señor, mi amado Dios del colon, tú lo estás sanando en el poder de Jesús. Hay una sanidad, Señor, por el poder de la palabra. Sobre todo los órganos están siendo sanados, amado Dios. Está desapareciendo, tú estás neutralizando, Señor, todo tumor cancerígenos que se encuentran en algunos, Señor, que están escuchando en el colon, en el estómago. Tú, Señor, en el nombre de Jesús está neutralizando, Señor, todo quiste. En el nombre de Jesús, todo cálculo renal, tú lo estás pulverizando con el poder del fuego de tu Santo Espíritu, Señor del cielo. Estamos creyendo el poder sanador tuyo, que está activado y está operando sobre cada enfermo. La enfermedad no se halla más en ninguno de tus hijos. Padre, en el poder de tu Hijo amado Jesús, te estamos dando gracias. Gracias, Señor del cielo. Estamos, Señor del cielo, declarando que hay ahora, Señor, la manifestación del poder de tu Espíritu, Señor, en todo nuestro ser, para que seamos uno solo contigo, Padre Celestial, así como tu Hijo amado Jesús, antes de presentarse en tu presencia, así lo pidió, Señor, que seamos uno solo contigo, Padre eterno, así como Jesús es uno solo contigo, Padre. Gracias por esta honra que tú nos das de poder dirigirnos a ti, Señor, y de tener la esperanza de que tú escuchas, que tú oyes y que tú, amado Dios del cielo, responde al clamor, al gemir de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, el tiempo es tuyo, todo es tuyo. Rogamos que, Señor del cielo, hoy, Señor, que es el día en que nosotros recibimos la esperanza viva cuando tú, amado Dios, a través de tu amado Jesús, manifestaste el poder sobre la muerte
sobre la tumba, Señor del cielo, y levantaste en gloria a tu Hijo amado Jesús, rogamos, Señor, que tú hoy lo hagas. Que veamos, Señor, la grandeza de tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces a la palabra, porque muchas personas están orando y a veces no ven la respuesta de Dios. Vamos a ver cómo podemos hallar esa respuesta de nuestras oraciones. A ver cómo podemos, a través de nuestras oraciones, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. A ver si nuestras oraciones concuerdan con la voluntad de Dios. Y nos vamos a la Escritura, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 12 al 18, y dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquí en la carta de Juan estamos viendo que Juan confirma a través de sus cartas que el Espíritu Santo es el que enseña la verdad y nos ayuda a discernir entre la verdad y los falsos espíritus. Que nos confirma se confirma a través de la Escritura de que vivimos en Dios y que Dios vive en nosotros. Y que la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, solamente lo podemos conocer a través del Espíritu Santo de Dios. Esa prueba de que Dios vive en nosotros y nosotros en Él, y de que Jesús es el Hijo de Dios, solamente nos las da el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en nosotros. Hoy hemos estado viendo cómo se está dando un momento horrendo de herejes, de falsos profetas. Y hoy en estos tiempos en donde se está dando la manifestación de las enseñanzas del anticristo, es cuando el pueblo de Dios necesita de manera urgente, la manifestación de la morada en nosotros del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, para que podamos discernir por el Espíritu todas
estas falsas doctrinas, esta apostasía que se está dando en todo el mundo. Incluso algunos piensan que el islamismo es la religión que más se está dando a conocer a nivel mundial. Ese es un engaño del maligno. Porque el evangelio se está predicando y Jesús vendrá por segunda vez cuando el evangelio llegue al rincón más apartado del mundo. Porque no hay lugar en todo el terráqueo, en todo el globo terráqueo, en el universo, no hay lugar que esté vedado a la presencia del Señor. Pero bueno, vámonos a lo que la Escritura nos quiere enseñar. Como dice la palabra en el libro de 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todos los cristianos creemos en el poder de la oración, ya que así lo dice la palabra, así lo hemos enseñado. Pero examinando lo que Juan nos quiere decir, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos responde, Dios nos oye y nos responde. Entonces no tendríamos que hacer las preguntas con base en la experiencia que muchos cristianos tienen. Las preguntas que nos hacemos, que muchos cristianos se hacen, ¿qué significa pedir conforme a su voluntad? Significa la expresión Él nos oye, que nos concede lo que le pedimos. Si es así, entonces, ¿por qué no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones? ¿Cuál es la experiencia que tú, cristiano, has tenido con respecto a las oraciones que estás elevando ante el Señor? Que hace mucho tiempo le has estado elevando tus oraciones al Señor y parece ser que no hay una respuesta. Parece ser que hay algo que está impidiendo que esa respuesta tú te puedas gozar. Porque es que ya me deciste que Dios tiene interés en glorificarse. En otras palabras, ¿cuál es entonces esta confianza que el apóstol Juan cree que debemos tener? Si tú puedes estar pensando que tú estás orando con fe, con confianza, que tú estás pidiéndole a Dios conforme a su voluntad. Pero veamos de qué confianza nos está hablando el apóstol Juan en sus cartas. Juan, a través de su palabra, a través de la palabra, nos habla en estas cartas, primera, segunda y tercera, tres veces nos habla de la confianza que debemos tener. 2 veces tiene que ver con el regreso de Cristo y el juicio. Y una tiene que ver con la responsabilidad que tú tienes en orar. Dice la palabra en el libro 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y en 1 de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esos 2 versículos, en esas 2 cartas, nos estás hablando de la confianza. Y la otra es una que tiene que ver directamente con la oración. La confianza en los dos versículos anteriores, y en esta que es
la que está en 1 Juan 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, aquí estamos viendo confianza, estamos viendo que el corazón debe estar conforme al propósito de Dios, y estamos viendo que guardamos sus mandamientos. Sí, en todas estas tres citas bíblicas y en todas estas tres cartas se refiere a la confianza que tenemos delante de Dios. Es decir, que todo entonces está girando en una relación con respecto a Dios, con respecto a la relación con Dios, y entonces no hay en ninguna de la palabra que se está viendo la relación con respecto al mundo. Si Dios está diciendo claramente que los que nos acercamos a Él, los que creemos en sus mandamientos, los que tenemos confianza en Él, debemos es buscar entonces, es porque buscar esa relación íntima con Dios, quiere decir que tenemos esa relación con Dios. Y nos está diciendo que en la medida en que nos estamos acercando a Él, más a Él, entonces nos estamos apartando más de la relación con el mundo, como muchas personas lo tienen. Hay personas que le prestan más atención a estar en paz, en una relación con personas, de pronto ni siquiera personas que son cristianas, personas que no son temerosas de Dios. Les interesa más saber cuál es el dicho, qué concepto tiene la persona particular, algunos aún hasta impíos, con relación a la relación o la confianza que tiene la persona en esa otra persona, y dejan a un lado la relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la confianza de la cual nos está hablando el apóstol Juan en sus cartas es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Como lo dice en 1 Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, significa entonces que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Déjame decirte que basándonos en esto, entonces podríamos decir nosotros, por lo tanto, el ser escuchado no consiste simplemente en que Dios registre nuestras peticiones con un celestial, bueno, está bien, tú me estás orando, tú me estás pidiendo, ¿cierto? Ya te oí, ya te escuché, pero de ahí a que Dios conteste nuestras oraciones hay un trecho que hay que saber. ¿Cuál es el trecho que nos está separando entre escuchar Dios nuestras oraciones y responder a nuestras peticiones? Quiero decirte que Dios escucha y contesta la petición. En el Evangelio de Juan, sobre esto escuchamos también. En Juan 9:31 dice la palabra. No en 1 Juan, sino en Juan 9:31.
Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiero que en este momento el Santo Espíritu de Dios, que escudriña lo más profundo del corazón, saque a la luz todo lo que tú estás haciendo que no permite tener el temor de Dios. Ahí siente al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te está ahora en este momento redarguyendo. Y si tú estás recibiendo que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, te va a corregir y te va a enseñar y te va a guiar, porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo aconseja, redarguye, corrige y te guía a toda verdad. Tú sabes qué es lo que hay en tu corazón que no permite que tu corazón se acerque, se abra con toda confianza a Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Tú solamente lo sabes. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Permite que el Espíritu Santo te redarguya. Porque Él es el único que convence de juicio, de pecado y de justicia, dice la palabra del Señor. Y en el libro, bueno, volviendo nuevamente en el libro de Juan 11:41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Jesús el Señor, el Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Por haberme oído. Y en el versículo 42 de Juan 11 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire, mis queridos hermanos, cuando Jesús resucitó, lo dice la palabra en el libro de Juan. Cuando Jesús resucitó, que los discípulos se presentó ante los discípulos, estaban escondidos, estaban temerosos, tenían muchas dudas en su vida. Estaban ellos en un momento se sentían desamparados. Y cuando Jesús se presentó a ellos, cuando Jesús rompió toda relación natural y comenzó a caminar en lo sobrenatural, con un cuerpo ya libre de toda relación con el mundo, y hacia allá te está llamando Jesús. Jesús quiere que nosotros andemos en lo sobrenatural, pero para ello es necesario que andemos en lo espiritual, para que lo de este mundo no tenga ninguna influencia sobre nosotros. Jesús se le presentó a sus discípulos y no los enjuició, no los condenó, no los reprendió, diciéndoles, ¿por qué se esconden? ¿Por qué tienen duda? ¿Por qué están temerosos? Jesús solamente le dio a sus discípulos, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sí, su presencia, solamente su presencia. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y en el versículo 22 de Juan 20, donde estamos,
Jesús le da la gran comisión en ese momento, lo llama entonces sí a que retomen la gran comisión. Y le dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes le retuvieres, les son retenidos. Si tú no predicas el Evangelio, si tú no le enseñas a la persona que es la voluntad de Dios, que tú dejes tus dificultades, tus dudas, tu crisis, de pronto hasta tus desánimos, se lo dejes al Señor y te ocupes de los asuntos de Dios. Asimismo le dijo Jesús a su madre, cuando estaba en esta tierra. Porque déjame decirte que Dios no tiene padre. Dios es el único, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, creador nuestro de todas las criaturas. Y suyo es el universo, la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Es de Dios. Jesús, hombre, le dijo a su madre, es necesario que de los asuntos de mi Padre yo me ocupe. ¿Cuántos de ustedes que han recibido el Espíritu Santo se están ocupando de los asuntos del Padre? Tú tienes la autoridad y es un gran privilegio que tenemos. Que cuando tú predicas el Evangelio, todos aquellos que reciban a Jesús como el Salvador, sus pecados están siendo remitidos. Pero si tú no predicas el Evangelio, que es la voluntad de Dios, tú estás reteniendo los pecados en aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Y eres tú el que tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio para que sus pecados sean perdonados. Jesús dice la palabra que Jesús le sopló. Jesús resucitado le sopló el Espíritu a las personas. Dios te ha dado el Espíritu. Pero hay muchos que no han ido a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, no han permitido que el Espíritu los guíe a llevar a cabo la voluntad de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, tienen el Espíritu Santo, vayan a predicar el Evangelio. Pero es necesario que también esperen la manifestación del poder del Espíritu Santo. Muchos tienen el Espíritu Santo, pero no dejan que el Espíritu Santo manifieste el poder que está inmerso en él y que está morando en tu vida. Asimismo pasó con Pedro. Nos enseña la palabra en el libro de Mateo que Pedro ya había conocido al Mesías. Cuando su hermano Andrés lo discipuló, le dijo, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Él conocía al Mesías ya, pero no estaba convencido del poder del Mesías. Porque pensaba que el Mesías debía operar como él como judío esperaba. Y quizás de pronto, después de un tiempo, 1 año, 2 años, la Escritura no lo dice, pero sí después de un largo tiempo,
Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro se apresuró a decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ese momento que Pedro pudo tener el convencimiento de quién era Jesús y cuál era su relación con Jesús, su responsabilidad con el Padre Eterno, habló con convicción, con confianza. Y vemos cómo esa confianza que tenía en Jesús la manifestó grandemente, y la responsabilidad que Dios le dio de predicar el evangelio, aquel hombre que era indeciso, aquel hombre que era voluble, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, el mismo Pedro fue aquel que predicó ungido con el poder del Espíritu Santo, convencido de que el Espíritu estaba en él y que había recibido ese poder. Y habla la palabra que más de 3,000 personas se convirtieron. Y donde quiera que iba Pedro, la manifestación del poder del Espíritu Santo se daba. Hoy el Señor te está requiriendo que tú tengas la confianza en Dios, que deje que el Espíritu Santo, con el cual Dios te ha soplado en tu nariz y que mora en ti, deje que Él actúe y que te ocupes de los asuntos de Dios. Deja los asuntos tuyos en manos del Señor. Entonces quiere decir, con lo que hemos leído, después de hecho este paréntesis, cuando Jesús le dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, que esta oración contestada a Jesús estaba condicionada por, como dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos responde. ¿Cuáles son entonces esas condiciones? En el libro de Juan 14, 13, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14 del capítulo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la condición? Primero, pedir en el nombre de Jesús. En Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Segunda condición, permanecer en Jesús. Sus palabras permanezcan en vosotros. Examínate, mi querido hermano. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad del Padre se presentó en Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, nadie ha visto al Padre, pero si ven las obras que yo hago, que son las obras de mi Padre, han visto al Padre por las obras. Examínate, mírate tú mismo. ¿Quién eres tú? No lo que te dice el mundo,
no lo que te dicen las personas. Quizás muchas personas dicen de ti lo peor. Tú tienes que tener en cuenta qué es cómo Dios te diseñó. Y el diseño que Dios te hizo no es el externo, el diseño que Dios hizo es el interno. Dios no tiene que ver con idioma, con raza. Dios tiene que ver es con lo que su palabra ha dicho que tú eres. Entonces la condición, permanezca en Jesús. Primero, pedir todo en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado a través de las obras que hace Jesús. Muchos le están robando la gloria al Señor. Segundo, permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en vosotros. El único que te lleva a a permanecer en la palabra y a hacer la palabra de Jesús se llama el Espíritu Santo de Dios. Amados, dice en 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 32. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Condición: guarden los mandamientos de Dios. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguno conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la condición es pedir conforme a su voluntad. Todas estas condiciones, entonces vemos nosotros que hay una relación directa, Padre-Hijo, Dios, Jesús, permanecer o pedir, guardar sus mandamientos o sus palabras, permanecer en vosotros. Todas estas son unas expresiones que tienen una relación. Quienes guardan estas condiciones son aquellos que viven en obediencia a la voluntad declarada por Dios. Entonces, pues, significa que pedir conforme a su voluntad es pedir sometido a esa voluntad. La palabra en el libro de Lucas 22, del 42 al 44, nos narra la Escritura la oración de Jesús en el monte de Getsemaní. Jesús le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús quería, como humano, evitar toda esa tragedia, todo ese sufrimiento, toda esa angustia, todo ese vejámenes, todo ese menosprecios, todos esos castigos que él iba a recibir. Porque Jesús sabía lo que significaba ser crucificado. Y él estaba en ese momento de angustia. Él dice que era tanta la angustia que tenía, que sus sudores eran como gotas de sangre. Era tanta la angustia, había tanto aumento de la palpitación de su corazón, que el fluido de sangre aumentó tanto que sus poros se dilataron. Porque había una lucha de Jesús, hombre, pidiéndole con angustia al Padre que se hiciera
otro camino, que si había otro camino para Él pagar la culpa por tus pecados y por los pecados de toda la humanidad. Y el Padre le dijo, no, no hay otro. Mi voluntad y el camino, mi voluntad es que tú seas crucificado. No hay otro camino distinto, Dios le respondió, que la cruz. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, sepárate de ese camino? No tengas esos conocimientos. No me robes la gloria. Permíteme restaurar tu vida. Permíteme restaurar las familias. Llévame a las familias necesitadas. No hagas de tu mundo tu problema. Porque los problemas existieron desde que el hombre se apartó del camino de Dios. Pero ¿cuántos se están deteniendo en sus propios caminos? ¿Cuántos defienden sus conceptos, sus preceptos, su forma como han concebido que es el mundo espiritual? Si tenemos que pedir conforme a su voluntad, entonces no haríamos esta otra pregunta. Si tenemos que pedir conforme a su voluntad, ¿para qué orar? Esperemos entonces que se cumpla la voluntad de Dios. Así piensan muchos. ¿Para qué orar? Si tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces esperemos que sea la voluntad de Dios. Y que Dios nos responda cuando sea su tiempo. Buscar la voluntad de Dios es un gran privilegio que tenemos nosotros. Y esta búsqueda de la voluntad de Dios es una expresión de ese misterio de la soberanía divina y de la responsabilidad humana. Es el misterio de una relación de un Dios omnipotente, de un Dios soberano, de un Dios omnisciente, de un Dios eterno, bueno sobremanera, dador de toda buena dádiva y de todo un perfecto, que quiere que tú tengas una relación íntima con Él, que Él quiere manifestarse a través de ti. Déjame decirte que Él desea que su voluntad opere a través de los seres humanos, pero de los seres que oran, que interceden ante Él. Por eso, mi querido hermano, la oración es un privilegio que tenemos nosotros. Todos los cristianos están invitados a trabajar junto con el Creador, a trabajar junto con el Creador del universo. Porque cuando tú estás pidiendo que Dios detenga en el poder de Jesús, se ha detenido algún desastre. Tú estás operando en el poder de Dios para que venga la paz sobre todo el mundo. Entonces es necesario buscar, porque si algún cristiano no percibe la voluntad de Dios,
no pide conforme a la voluntad de Dios, Dios no está obligado a contestar esa oración. Dios quiere que tú le pidas y Él hará. Te quiero concluir, mis queridos hermanos, diciendo que orar en el Espíritu nos lleva a que digamos más de lo que tú quieres decir. Quiero recordarte que el Espíritu no solamente dirige nuestras palabras, sino que el Espíritu Santo dirige nuestro corazón y nuestras acciones. Y que solamente el Espíritu Santo, a través de tus oraciones, por medio de nuestras oraciones, el Espíritu nos acerca al corazón de Dios. Y permite conocer aquello por lo que Él quiere que oremos y hagamos. Déjate conducir por el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu, entonces, permitir que el Espíritu ore en nosotros y a través de nosotros. Solamente así somos llevados a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Dice la palabra en el libro de Romanos 8, 26 y 27. Dice la palabra: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En el versículo 26 de Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que te pone a gemir con gemidos indecibles es el mismo Espíritu Santo. El que te pone a orar a ti conforme a la voluntad del Padre es el Espíritu Santo. No lo tengas apagado. Permite que Él te hable, que Él te aconseje, que Él te dirija, que Él te guíe. Permite que Él hable a través de tu corazón. Y cuando esto sucede, entonces tú podrás decir de que todas estas cosas que han sucedido es para bien. Termino: una vida sin oración, mis queridos hermanos, es resistir al Espíritu de Dios, que desea que oremos por su poder y dirección. Y como resultado de su fidelidad, al orar en el Espíritu, comenzarás a comprender más el corazón y la voluntad de Dios para con usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque nuestros nombres, Señor del cielo, están escritos en el libro de la vida. Para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Ruego en el poder de Jesús que tú pongas fidelidad en todos aquellos a quienes tú, Señor del cielo, has llamado. Permite, Señor, en el poder de Jesús, que todos, Señor, sean dirigidos, guiados, enseñados por tu Santo Espíritu. Señor, quita todos los obstáculos que el mismo hombre ha puesto, como talanquera, Señor, a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús,
Pon cánticos de alabanza, cánticos de adoración, palabras de agradecimiento, palabra de esperanza, palabra de fe, palabras de amor en todos y cada uno de los que han escuchado tu palabra. Que todos entiendan, Señor, que los tiempos se acortan y que de este mundo no nos llevamos nada. Que solamente, Señor del cielo, nos podemos llevar lo que tú nos has dado. Rompe, Dios, todo argumento. Y pon, Señor, el poder de tu Espíritu que consume, Señor, todo obstáculo y toda oposición. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la dignidad que tú nos das de ser templo de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor del cielo, porque podemos levantar nuestra voz, enviar nuestros pensamientos, Señor del cielo, a ti, y tú nos oyes, tú nos escuchas. Solamente te pedimos, Señor, que a partir de este momento nuestras oraciones sean guiadas por tu Santo Espíritu y que tú nos dé fuerza y poder de tu Espíritu para poder ser esos obreros fieles, responsables de sobreponernos a todo obstáculo, a toda oposición del maligno, aún venida de nuestras propias familias, para llevar a cabo la gran comisión que tú nos has encomendado. Padre mío, para que se cumpla tu palabra, de que cuando confiamos en ti y nos ocupamos de tus asuntos, tú te ocupas de los nuestros asuntos espirituales, nuestros asuntos físico-corporal, nuestros asuntos familiares y económicos. Gracias, Dios, porque en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nos vemos el jueves y el próximo domingo, y en las iglesias que tienen Monte de Sión, que tienen servicio el martes. También todos estos días nos estamos viendo, pero siempre bajo una unción mayor. Dios los guarde a todos y los amamos en el amor de Jesucristo. Dios bendice y saludos de mi esposa amada, Amparo Romero, la pastora. Me manda mensajes de afecto, de amor, de bendiciones y de uniones en el Espíritu con todos ustedes. Dios me los guarde a todos.